Mi nombre es Hermana Ariana, una monja católica de un humilde convento en el campo. Nunca tuve la intención de compartir este testimonio personal fuera de círculos cercanos, pero siento un profundo impulso en mi corazón para salir y contarle al mundo lo que me sucedió. Recientemente, pasé por una experiencia que trascendió las fronteras de la vida terrenal. A través de la enfermedad, me encontré entrando en un reino que nunca imaginé que vería hasta mis últimos días. Lo que descubrí fue tanto asombroso como reconfortante, y me siento obligado a compartirlo contigo ahora. Me desperté esa mañana con una profunda sensación de paz. Se sentía como cualquier otro día en el convento. Un levantarse temprano antes del amanecer, oraciones comunitarias en la capilla y una taza de té caliente mientras leía las escrituras. Recuerdo sentarme junto a la ventana de vitrales y notar cómo la luz del amanecer convertía el mundo exterior en una suave pintura de acuarela. Poco sabía que este día rutinario pronto se transformaría en algo extraordinario. Mis responsabilidades ese día no eran fuera de lo común. Ayudé a preparar el desayuno para las otras hermanas, limpié la capilla y arreglé ramos de flores para el altar. A lo largo de estas tareas, me encontré tarareando himnos suavemente entre dientes. La sensación de calma que sentí desde el momento en que abrí los ojos aún persistía, como si el cielo estuviera enviando un suave consuelo. Sin embargo, también empecé a sentir una sutil e inexplicable pesadez en el pecho que seguía creciendo a medida que avanzaba el día. Alrededor del mediodía, estaba en el jardín detrás de la capilla, cuidando unos rosales. El sol brillaba intensamente y el aire estaba impregnado con el aroma de las flores. Mientras podaba suavemente las ramas, sentí un repentino mareo. Me apoyé contra la cerca de madera, luchando por recuperar el aliento. El jardín se balanceaba ante mí como si el suelo mismo estuviera inclinándose. Preocupado, decidí regresar a mi habitación para descansar un momento. Una vez dentro, me hundí en mi cama e intenté calmar mi corazón acelerado con respiraciones profundas y medidas. Mis manos temblaban y un sudor frío goteaba de mi frente. Algo dentro de mí decía que mi cuerpo se estaba rindiendo de una manera que nunca había experimentado antes. Todavía puedo recordar lo rápido que se nubló mi visión, reemplazada por una tormenta de oscuridad en los bordes. Mis últimos pensamientos conscientes fueron un torbellino de oraciones fragmentadas, suplicando por la fuerza para soportar, pidiendo la misericordia del Señor y esperando que esto fuera solo un episodio pasajero. Me desmayé, incierta de lo que traería el siguiente momento. Esa sola tarde cuidando rosas se convirtió de una tarea ordinaria en el día que cambió para siempre mi camino. Poco sabía yo que estaba al borde de una revelación que sacudiría mi comprensión de la fe y de la vida misma. Solo reconozco estos momentos como finales en retrospectiva, porque en ese momento todo sucedió tan rápida y extrañamente. Después de que me desplomé sobre mi cama, recuerdo haber escuchado voces distantes llamando mi nombre, Hermana Ariana, aunque sonaban apagadas, como si resonaran a través del agua. Mis hermanas deben haberme encontrado y hecho todo lo posible por reanimarme. Sus siluetas aparecieron sobre mí, borrosas y cambiantes como formas detrás de un cristal esmerilado. Todo se convirtió en una bruma de sensaciones. Sentí presión en el pecho, un movimiento torpe de manos y los latidos frenéticos de mi propio corazón golpeando contra mi caja torácica. Un escalofrío desconocido recorrió mis venas, obligándome a temblar incontrolablemente. No estaba completamente presente en mi cuerpo ni totalmente ausente. Era como estar atrapado en una zona crepuscular, tambaleándose al borde de la conciencia. Recuerdo vagamente que me levantaron en una camilla, el techo blanco de una ambulancia asomándose sobre mí y voces hablando un lenguaje médico que no podía comprender. Una sirena aulló, atravesando mis tímpanos. Luego todo se desvaneció en un silencio profundo y envolvente.
Mi corazón latía de manera errática, algunas veces acelerado, otras apenas presente. No importaba cuánto intentara luchar contra la creciente oscuridad, seguía arrastrándome como una poderosa resaca. Es extraño cómo el tiempo parecía tanto estirado como comprimido en esos momentos. El caos vertiginoso de los paramédicos trabajando en mí, las luces del quirófano parpadeando mientras me llevaban por los pasillos, incluso el tenue aroma de los antisépticos, todo se fusionó en un solo vórtice giratorio. A través de destellos intermitentes de conciencia, escuché a alguien decir que mi pulso estaba bajando. Otra voz exclamó algo sobre un carro de paro. Luego, un pitido agudo pareció llenar toda la habitación. Mis párpados se cerraron y estaba seguro de que no los volvería a abrir. Sin embargo, en medio del miedo y la confusión, había una curiosa sensación de paz. Era como si mi alma se estuviera preparando para dejarse llevar, para desvanecerse. Incluso mi miedo tenía una presencia casi reconfortante, recordándome que aún estaba atado a este mundo en mis últimos momentos. Luego, con un último suspiro superficial, sentí una sensación rápida y ligera, como si estuviera flotando hacia arriba, liberado del peso de mi propio cuerpo. Esos fueron los momentos finales antes de que mi corazón dejara de latir. En ese instante, no tenía idea de que estaba a punto de embarcarme en un viaje que desafía la comprensión humana y trasciende cualquier experiencia terrenal. Mi primera realización consciente después de ese último aliento fue sorprendente. Podía ver mi cuerpo tendido debajo de mí, inmóvil en la cama del hospital. El repentino cambio de perspectiva me dejó atónito. Estaba flotando sobre mi propia forma física, mirando la escena como si estuviera observando a un extraño. Las enfermeras y los doctores se movían apresuradamente, con los rostros tensos de preocupación, sus voces urgentes. Vi los tubos y las máquinas conectadas a mi cuerpo y reconocí las distintivas luces de neón de la sala de emergencias. Sin embargo, no sentí pánico ni miedo en ese momento, solo una sensación de asombro y desapego. Recuerdo pensar, ¿cómo puedo estar aquí arriba mientras mi cuerpo está allá abajo? Fue uno de los momentos más surrealistas de mi existencia. Todavía era yo, mis pensamientos, mi conciencia, mi sentido de identidad. Pero ya no estaba confinado por carne y hueso. Mi punto de vista era extrañamente liberador, como si me hubieran desatado de cada carga y límite. Lo que me sorprendió casi de inmediato fue la ausencia de dolor. Mi último recuerdo consciente había estado lleno de confusión, respiración entrecortada y un corazón acelerado. Ahora solo había tranquilidad, como si estuviera flotando en una burbuja suave y sin peso. El tiempo no parecía fluir de la manera habitual. Todo sucedía de una manera tranquila y medida. Desde este punto de vista, podía sentir las emociones crudas de los que me rodeaban con más intensidad de lo que jamás podría en mi cuerpo. Sentí la determinación enfocada de los doctores, la creciente urgencia de las enfermeras y la profunda preocupación de las hermanas. Sin embargo, no tenía ningún deseo de apresurarme a bajar y volver a entrar en mi cuerpo. En cambio, sentí un suave tirón desde arriba, algo que me alejaba de la habitación. Era como si una voz sin sonido me llamara, un llamado irresistible que me infundía una paz indescriptible. Lo último que vi antes de elevarme fue un tenue parpadeo en el monitor cardíaco, una línea plana que parecía ominosa, pero no sentí miedo. Recuerdo haber pensado, están haciendo lo mejor que pueden, pero tal vez mi hora ha llegado. Esa aceptación serena me envolvía mientras me alejaba, dejando atrás la escena terrenal. En ese momento suspendido, mi única certeza era que algo vasto y amoroso me estaba atrayendo hacia un nuevo reino, y me sentía listo, incluso ansioso, por descubrir lo que esperaba justo más allá del horizonte de mi vida terrenal. La transición de la habitación del hospital a la siguiente fase se sintió más suave que cualquier viaje que haya hecho. Imagina salir de un pasillo sombrío a una brillante luz solar.
El cambio fue inmediato, pero suave. Un momento, estaba observando mi cuerpo desde arriba. Al siguiente, estaba viajando a través de un túnel de suave y luminosa radiación. La luz no era deslumbrante ni dura, era acogedora, envolviéndome con calidez y seguridad, como un querido amigo dándome la bienvenida a casa. Mientras me movía por este túnel, había un zumbido o vibración reconfortante a mi alrededor. Me recordó a un canto lejano o a un coro suave, una resonancia que se filtraba en cada parte de mí. El túnel en sí parecía interminable, pero nunca me sentí perdido ni preocupado. Cada momento se sentía con propósito, guiado. No estaba flotando sin rumbo. Me estaban guiando hacia adelante con un sentido de amoroso cuidado. Mis sentidos, aunque diferentes de cuando estaba en mi forma física, eran más agudos de alguna manera misteriosa. Los colores que emergían de la luz eran diferentes a cualquier tono que haya visto en la Tierra. Azules luminosos, dorados radiantes y blancos centelleantes que parecían vivos en su brillantez. Incluso mi sentido del tacto y del oído se transformaron. Lo mejor que puedo describirlo es que sentí el sonido y escuché la luz. Todo se mezclaba en una sinfonía de pura armonía. Parte de mí intentó comprender esto lógicamente. Mi formación como monja me animó a pensar tanto con fe como con razón. Pero rápidamente me di cuenta de que esto estaba más allá de la lógica humana. Sentí que este reino estaba gobernado por el amor, una compasión tierna y abarcadora que me acogía sin condiciones. No había juicio aquí, ni dolorosos arrepentimientos ni ansiedades, solo una cálida acogida que me aseguraba que estaba a salvo y cuidado. Mientras el túnel parecía infinito, percibí una suave apertura más adelante. Brillaba con una radiación que parecía aún más pura que las paredes a mi alrededor. Sentí una presencia que me llamaba, como si brazos invisibles se extendieran para envolverme en un cálido abrazo. A pesar de no ver ninguna figura, sabía que no estaba solo. La sensación de compañía divina era palpable, como si cada molécula de luz llevara la impronta de un toque amoroso. Este cruce se sintió menos como una partida de la vida y más como una entrada a un reino de verdad. Por primera vez entendí cómo el miedo y la duda simplemente no pueden existir donde el amor está en plena floración. Avancé con gusto, ansioso por ver qué revelaciones traería esta nueva realidad. Al salir del túnel, me encontré envuelto por el amor más puro e incondicional que jamás haya conocido. No era simplemente una emoción, era como si el amor tuviera una presencia tangible, como el aire, pero infinitamente más vibrante y cálido. Cada parte de mi ser resonaba con este afecto divino, tanto que cualquier tristeza o miedo que hubiera experimentado en la vida se sentía como un recuerdo lejano. Por un momento me quedé, aunque quedé no es del todo preciso, ya que mi forma era más fluida que física, en asombro, absorbiendo mi entorno. El espacio, si es que se le podía llamar así, estaba iluminado por un suave resplandor difuso. No había paredes ni techos, solo una vasta apertura llena de luz resplandeciente. No era la luz blanca y dura de una lámpara de hospital, era más suave, con matices que danzaban como pinceladas vivas en un lienzo celestial. En medio de esta atmósfera radiante, sentí que algo o alguien se acercaba. No podía ver un rostro o figura distintiva al principio, pero reconocí la energía de inmediato. Era la inconfundible sensación de la presencia de Dios. Mi corazón, o cualquier parte de mí que albergara la esencia de mis emociones, se desbordaba de reverencia y gratitud. Las lágrimas habrían corrido por mis mejillas si aún estuviera en mi forma terrenal, pero en su lugar sentí una paz profunda que irradiaba desde dentro. Este amor divino se derramó en cada rincón de mi alma, sanando viejas heridas que creía que nunca sanarían, disolviendo la culpa y el arrepentimiento. Recuerdos de mi infancia, mis primeros días en el convento,
momentos de duda o soledad. Todos parecían transformarse en lecciones bañadas en compasión. Era como si pudiera verlos a través de los ojos de Dios, imbuidos de comprensión y aceptación. En ese momento sagrado, no había sensación de tiempo ni de urgencia. Me sentía completamente entero, perfectamente querido. Me conocían más completamente de lo que yo misma me había conocido, y sin embargo, me amaban sin medida. Me quedó claro que cualquier defecto, fallo o error que me había preocupado eran meras manchas en el infinito mar de gracia que me rodeaba. No escuché una voz hablar en lenguaje humano, pero el mensaje era cristalino. Eres amado, eres precioso, eres para siempre mío. Me di cuenta de que ese amor siempre está presente, incluso cuando nos sentimos desconectados de él en nuestras luchas terrenales. Esta era la presencia del amor divino, abrumador, ilimitado y eternamente compasivo, y era la base de todo lo que seguiría en este extraordinario viaje. Después de sumergirme en ese amor abarcador, mi conciencia se expandió para percibir un reino que las palabras apenas pueden describir. Donde me encontraba, aunque me encontraba aún no captura la experiencia con precisión, se sentía como un vasto paisaje, pero no era un lugar ordinario, era más bien una dimensión tejida de luz, que irradiaba una armonía que podía ver y sentir. Era consciente de que esto no era un sueño ni una mera proyección de mi mente. Era más vívido y real que cualquier entorno terrenal. A lo lejos, vi lo que parecía ser colinas ondulantes de un color suave y luminoso. Cada colina brillaba como si estuviera cubierta por el rocío de la mañana, excepto que el rocío mismo parecía estar vivo con luz. También percibí una especie de brisa suave, pero no llevaba temperatura. En cambio, traía olas de paz, más profundas que cualquier serenidad que haya conocido en la tierra. Era como si el propio aire cantara alabanzas de gratitud, resonando constantemente con una melodía celestial. En medio de este panorama impresionante, había estructuras que parecían construidas de pura radiancia. Los templos de luz podrían ser la descripción más cercana. Sus formas eran elegantes, reminiscentes de catedrales, pero mucho más fluidas y orgánicas. Estas formaciones radiantes brillaban con una luminosidad sagrada que se sentía santificada, como si cada rayo de luz hubiera sido colocado cuidadosamente allí por la mano de Dios. Dentro de estas estructuras podía sentir una profunda reverencia, casi como si una oración colectiva resonara a través de sus paredes de iluminación. Me sentía atraído a explorar, pero noté algo más, la presencia de almas o seres de luz, moviéndose por este reino divino. No se parecían a las personas en el sentido físico, pero los reconocí como personalidades distintas, cada uno brillando con una frecuencia ligeramente diferente, irradiando alegría, amor o una presencia pacífica. Había un reconocimiento mutuo tácito entre nosotros, una comprensión compartida de que todos éramos parte de algo profundamente sagrado y unificado. El tiempo no parecía relevante, así que no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Cada momento se sentía infinito en su plenitud. Me di cuenta, sin palabras, de que este era un reino al que a menudo nos referimos como el cielo, o al menos una puerta de entrada a él. Los colores, la música, la arquitectura y la misma atmósfera estaban llenos de gracia. Se sentía como la manifestación más pura del poder creativo de Dios, sin mancha de limitaciones terrenales. De pie en ese reino, entendí que nuestra vida terrenal, aunque preciosa, es solo un fragmento de la realidad completa. Este lugar estaba vibrante de promesas, un recordatorio de que el amor y la gracia existen en formas que apenas podemos comprender. Mi viaje estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez comprendí el asombroso alcance del tapiz divino tejido más allá de nuestra vista mortal. A medida que me adentraba más en esta radiante extensión, me di cuenta de otras almas, algunas que conocía de mi vida terrenal y otras que me eran desconocidas en forma
pero con las que me sentía íntimamente conectado a nivel espiritual. Era como entrar en una gran asamblea donde todos estaban unidos por un solo hilo de amor y comprensión. No eran necesarias las presentaciones. En el momento en que nos reconocimos, historias enteras, emociones y relaciones parecían fluir sin esfuerzo entre nosotros. Una de las primeras almas que reconocí fue una anciana monja de mi convento que había fallecido hace muchos años. Su presencia ya no era frágil ni estaba cargada por la edad. Irradiaba una calidez juvenil y una sabiduría intemporal. Aunque no tenía un rostro físico, conocía su esencia al instante. Cuando nos saludamos, hubo una transmisión sin palabras de alegría, gratitud y recuerdos compartidos. Se sentía como abrazarla con todo mi ser, en lugar de solo con mis brazos. También percibí almas que creía que eran santos, figuras luminosas que exudaban una gracia sobrenatural. No eran exactamente como las imágenes que veneramos en la iglesia, pero la firma espiritual estaba allí. Una profunda santidad, una vida de devoción y un vínculo inquebrantable con Dios. Su presencia me llenó de reverencia y sentí como si estuviera en presencia de íconos vivientes, cada uno portando un fragmento de luz divina en su forma más pura. Sin embargo, lo que realmente me humilló fue encontrarme con almas que no conocía personalmente, pero que parecían estar íntimamente al tanto de quién era yo. Nuestros encuentros fueron suaves y acogedores. No había barrera de idioma, cultura o tiempo, solo el reconocimiento mutuo de que éramos parte de la misma familia eterna. Almas que habían estado en la tierra hace siglos, otras más recientemente, pero nuestra unidad trascendía tales distinciones. Era un encuentro de corazones más que un encuentro de mentes. A lo largo de estos encuentros, aprendí más sobre la empatía de lo que jamás había aprendido en mi vida terrenal. Cada intercambio se sentía como un desvelamiento, revelando las intenciones puras y las experiencias de otra alma. La compasión, el perdón y la comprensión eran estados naturales aquí. No había juicio, ni envidia, ni malicia, solo una sensación generalizada de que todos compartimos la misma fuente y destino. Si intentara compararlo con una experiencia terrenal, sería como una reunión familiar donde todos se quieren de verdad. Pero incluso esa analogía se queda corta, porque el amor aquí era ilimitado, no diluido por la fragilidad humana. Conocer a estas almas me recordó que nunca estamos verdaderamente solos y que nuestras conexiones más profundas existen en un plano mucho más duradero de lo que el mundo físico podría permitir. En medio de esta experiencia trascendental, el momento más inolvidable llegó cuando sentí una presencia suave pero poderosa acercarse a mí. Instantáneamente, supe quién era antes de siquiera percibirlo en una forma reconocible. Jesucristo. La atmósfera cambió, cargada de una bondad y comprensión inconmensurables. Mi propia esencia parecía inclinarse en reverencia, como si cada molécula de mi ser reconociera a su Creador y Redentor. Cuando Él apareció, aunque no de la manera en que vemos los cuerpos físicos, estaba hecho de luz pura y viva, que era simultáneamente cálida y majestuosa. No había duda en mi corazón de que este era el Señor al que había dedicado mi vida. Su amor era personal, envolvente, y se sentía como un océano de misericordia. Si hubiera podido caer de rodillas, lo habría hecho, pero mi postura ya no era una limitación física. En cambio, sentí mi espíritu postrado en asombro y gratitud. Sin mover sus labios de una manera humana, se comunicó directamente con mi alma. La parte más impactante fue el mensaje que dio: diles que estoy aquí. Diles que estoy con ellos siempre, en su alegría, en su sufrimiento, en sus triunfos y en sus pruebas. Demasiados se sienten abandonados, sin darse cuenta de que mi presencia los rodea incluso cuando no pueden sentirla. Hágales saber que mi amor es constante, inquebrantable, y que las puertas del cielo
permanecen abiertas para cada alma que las busque. Sus palabras resonaron en mí como ondas en un estanque en calma. La claridad era abrumadora. Esto no era solo un mensaje de consuelo, sino también un recordatorio profundo. Jesús nunca nos deja, incluso en nuestros momentos más oscuros. Parecía transmitir que la mayor tragedia es cuando las personas, en su dolor o confusión, asumen que están solas. Otra revelación asombrosa fue cómo Él enfatizó la unidad entre todas las personas, sin importar la fe, el origen o los errores del pasado. Él irradiaba una aceptación que no conocía límites ni prejuicios. El amor que derramó era un bálsamo universal, destinado a cada alma. «Comparte esta verdad cuando regreses», me dijo. «No vine a juzgar, sino a llevar cada alma de regreso al abrazo del Padre». La simplicidad de su mensaje era tan impactante como su profundidad. Ámense unos a otros, perdonen sin cesar y recuerden que Él es una presencia constante en nuestras vidas. Lo entendí de una manera completamente nueva, más allá de la teología y en el mismo tejido de la existencia. En ese momento, cada pregunta que alguna vez tuve sobre la fe, el destino o la voluntad divina encontró su respuesta en su amor inquebrantable. Poco después de recibir el profundo mensaje de Jesús, sentí un cambio en mi entorno. Era como si el mismo reino se estremeciera con una suave urgencia, insinuando que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Aunque anhelaba quedarme en ese lugar de perfecta armonía, entendía intuitivamente que aún tenía una misión que cumplir en la tierra. Las palabras del Señor no me fueron dadas solo para mi consuelo. Estaban destinadas a ser llevadas de regreso y compartidas. Una suave pero insistente atracción comenzó a alejarme del paisaje radiante. Sentí que mi esencia, tan a gusto y libre en ese dominio celestial, comenzaba a condensarse. Era como si me estuvieran guiando suavemente de regreso a través del túnel de luz. El familiar zumbido de energía divina desvaneciéndose en el fondo. Miré a mi alrededor, absorbiendo cada último detalle de esa vasta extensión celestial. Las colinas luminosas, las estructuras resplandecientes, las almas bañadas en amor, esperando grabarlas en mi memoria para siempre. A medida que me acercaba al umbral entre ese reino y mi vida terrenal, una sensación de peso comenzó a regresar. Mi conciencia del tiempo se reavivó y sentí el tenue eco de la limitación física. Un dolor nostálgico me llenó, pues sabía que estaba dejando un lugar donde la verdadera unidad y el amor infinito existen sin interrupción. Sin embargo, también sentí una especie de resolución sagrada formándose dentro de mí. Me habían encomendado una misión sagrada: transmitir la verdad de que Jesús siempre está con nosotros. Gradualmente, vi una escena tenue y cambiante abajo. Mi habitación del hospital, las brillantes luces fluorescentes, el grupo de rostros ansiosos. Reconocí a los médicos y enfermeras moviéndose apresuradamente alrededor de una figura inmóvil. Me tomó un momento darme cuenta de que la figura era yo. La vista fue impactante. Mi cuerpo se veía pálido, frágil y completamente sin vida. A pesar del impacto emocional, entendí que volver a entrar en él era el siguiente paso en mi camino. El momento final del regreso se sintió como meterse en un pasaje estrecho. Mi espíritu, tan expansivo en el reino celestial, tuvo que encajar de nuevo en un cuerpo de carne y hueso. No había dolor, pero sí una clara sensación de constricción. Era como llevar un traje varias tallas demasiado pequeño después de haber disfrutado de un reino de libertad sin límites. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, volví, abruptamente sacudido por las limitaciones de mi forma física. Así terminó mi dichoso viaje. Sin embargo, en el fondo, llevaba los ecos de la gracia divina, una certeza inquebrantable de que el reino que había visitado era la realidad suprema y que el mensaje de Jesús ahora era mío para compartir. Cuando mis ojos se abrieron por primera vez,
Me sentí abrumado por la dureza de las luces fluorescentes del hospital. Mi pecho se sentía pesado, como si estuviera cargado con un saco de arena, y mis pulmones ardían con el esfuerzo de respirar. Una cacofonía de pitidos de máquinas y voces urgentes giraban en el fondo. En ese momento inicial me sentí desorientado, desgarrado entre los recuerdos del reino celestial y la dura realidad física de tubos, cables y electrodos. Las enfermeras y los doctores se cernían sobre mí, sus rostros transformándose de preocupación a asombro. Una de las hermanas de mi convento estaba allí, aferrando su rosario, con lágrimas corriendo por sus mejillas en una expresión de puro alivio. Podía sentir el peso emocional en la habitación, la creencia colectiva de que me había ido para siempre, lenta pero seguramente. Mientras inhalaba el aire desinfectado del hospital, me di cuenta de que realmente había vuelto a mi cuerpo terrenal. El regreso a la sensación física fue sorprendente. Mis extremidades se sentían extrañas, como si llevara un disfraz pesado del que había olvidado cómo moverme. Mi mente, aún saturada con los ecos del amor divino, luchaba por procesar la avalancha de estímulos terrenales, dolor, agotamiento, la sequedad en mi garganta. Sin embargo, incluso en mi estado debilitado, sentía una profunda gratitud fluyendo por mí. Estaba vivo, confiado con una misión. Durante las siguientes horas, mientras me estabilizaba, el personal médico realizó prueba tras prueba. Sus rostros mostraban confusión mezclada con asombro. Según los monitores, mi corazón había dejado de latir durante un periodo significativo. Según toda la lógica médica, no debería haber regresado tan sin problemas, y mucho menos con una mente clara y un discurso coherente. Las preguntas abundaban. ¿Qué experimentaste? ¿Tienes dolor? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Pero al principio tenía pocas palabras que ofrecer, aún absorbiendo la transición de la paz etérea de vuelta al reino de la fragilidad humana. A pesar de la incomodidad física, llevaba una alegría silenciosa dentro de mí. Recordé la presencia de Jesús, su mensaje y el amor vibrante de esa otra dimensión. Mi latido, que alguna vez se había detenido, ahora se sentía como un tambor silencioso, marcando el compás para un propósito renovado. Sentí que cada respiración era un regalo, una reafirmación de mi vocación. En esa habitación del hospital, rodeado de máquinas que pitaban y cuidadores ansiosos, comencé el lento proceso de volver a familiarizarme con el caparazón mortal que alguna vez sintió como mi única realidad. Pero ahora era más como un recipiente temporal, una herramienta necesaria para cumplir con la tarea divina que se me había encomendado durante mi tiempo más allá. Lo que siguió fue un periodo de sanación que desafió muchas de las predicciones de los médicos. Inicialmente asumieron que necesitaría cuidados extensivos, posiblemente incluso asistencia mecánica, para apoyar mis pulmones y corazón. Dado que había estado clínicamente muerto durante un tiempo, el daño cerebral o la falla de órganos era una preocupación seria. Sin embargo, cada día parecía traer mejoras sorprendentes. En 24 horas, mis signos vitales se estabilizaron. Dentro de las 48 horas, estaba respirando por mi cuenta. Al final de la semana, me sentía notablemente alerta, incluso ansioso por compartir mi experiencia. El personal médico, aunque aliviado, estaba desconcertado. Realizaron más pruebas para determinar por qué me estaba recuperando tan rápidamente, pero cada escaneo y análisis de sangre devolvieron resultados inesperadamente normales. Mis hermanas del convento lo vieron como un milagro. Los médicos lo llamaron una anomalía médica. Desde mi perspectiva, fue un acto de gracia. Recordé vívidamente cómo la presencia de Jesús me había envuelto y creí que el poder sanador del amor divino recorría mi ser, desconcertando la lógica mundana. Durante esta recuperación, tuve momentos de gran fatiga física. Mis músculos se sentían como si se hubieran derretido en gelatina y estar de pie más de unos minutos me dejaba mareado.
Sin embargo, había una nueva resiliencia en mi espíritu. Mi corazón se sentía más ligero, sin las preocupaciones y miedos que solían aferrarse a mí. Incluso los actos más simples, como beber agua o contemplar el cielo a través de la ventana del hospital, me llenaban de gratitud y asombro. Los visitantes llegaban en masa, otras monjas, familiares y amigos. Todos querían ver a la paciente milagrosa. Algunos preguntaron qué había visto o cómo me sentía. Di respuestas breves y honestas, pero sentí que no todos estaban listos para la magnitud de lo que quería compartir. Muchas personas querían una sonrisa reconfortante y una historia de cómo la fe puede triunfar sobre la desesperación. Aunque eso era parte de la verdad, sabía que lo que había experimentado era mucho más profundo y transformador. A pesar del torbellino de atención, me mantuve firme en una tranquila certeza de que mi propósito se estaba desarrollando como Dios lo había previsto. La adversidad que casi me había costado la vida ahora estaba abriendo puertas para un testimonio que podría tocar almas necesitadas de esperanza. Y así me preparé, física, emocional y espiritualmente, para eventualmente salir más allá de las paredes del hospital y revelar el viaje milagroso que había tomado, llevando conmigo el impactante mensaje que recibí del mismo Jesús.